De regreso, amigas, amigos de aquí, de toda parte del mundo que siguen a Voz para el Cambio. Estamos en contacto aquí desde el estudio con Jacinto Ascensión Mateo y el doctor Freddy Ferreras, analizando temas que son de trascendencia en la República Dominicana, viendo la posibilidad que hay aquí de moralizar al Estado. Pensamos que la mayoría del pueblo dominicano desea que el Estado sea moralizado, que la situación que hoy se sufre, porque mucho dinero que corresponden al pueblo ha sido sacado de una manera injusta, mientras padecemos con el problema de la energía eléctrica, un transporte cada vez más tortuoso, falta en los hospitales, miles de dominicanos que no tienen una casa donde vivir, nada. Y entonces hemos tenido una generación política que ha ido al Estado a destruir, y eso en algún momento tenía que aparecer consecuencia. Doña Consecuencia está con nosotros y ojalá que se quede para siempre así. Sí. Así ya tenemos al doctor con nosotros. Doctor, siguiendo el tema que estábamos trabajando, analizando antes de ir a la pausa, hay algo que uno casi lo deja pasar desapercibido, y es con unos que están ligados al tema político. Ya te sabes lo que implica eso, que la sobra a ellos es que le llega, pero sin embargo a otros que muchas veces lo dejan pasar porque hay que hacer cierto equilibrio. Pero una de las cosas que uno ha visto es que muchos de estos contratistas del Estado son beneficiarios, inclusive para hacer su pago a tiempo. Y una de las cosas que yo vi en esta salida de este gobierno de Danilo Medina es que a todos esos contratistas que estaban ligados al gobierno y a las empresas, inclusive del mismo Alexis Medina y otros funcionarios cercanos a Danilo, a todas esas personas y funcionarios y contratistas se les pagó su recurso antes de entregar el gobierno. Y sin embargo hay otros, doctor Juan Francisco, que para cobrar, si pasó de un gobierno a otro y no ha cobrado lo que le deben, pasan la de Caín y Abel para cobrar esos recursos. Yo hasta el día de hoy conozco, doctor, gente que todavía le deben del tiempo de Balaguer aquí en este país, a ingenieros, que no buscaron un padrino, que no pagaron soborno para que le entregaran esos recursos. Y así está pasando también con muchos ingenieros en el país, que no eran del partido del PLD, que ahora entonces con este nuevo gobierno es difícil, o por lo menos van a coger mucha lucha para cobrar un servicio prestado. Y hasta en eso se ve la desigualdad que hay, inclusive, porque al final los políticos favorecen a los que son suyos solamente. Eso es correcto. Eso es muy correcto. Eso es lo que se ha vivido en todo el tiempo. Y el que quiera cobrar, el que hace negocio con el Estado y no está realmente dentro del grupo de los santos varones privilegiados por los gobiernos de turno, pues se le hace muy difícil muchas veces cobrar, y tiene que cobrar. Yo conozco el caso también de muchos ingenieros, incluso que fueron favorecidos, ganaron obras en el gobierno, sobre todo en la revolución educativa, como la llamaron ellos, la construcción de las escuelas, que los contrataban, le ganaban la obra y tenían que de inicio ir a hacer un arreglo para simplemente cobrar, salía el cheque a nombre de él, del ingeniero que lo ganó, pero le decían que tenía que dejar una parte, o le daban un cheque para que lo firmara y te devolvían un porcentaje en efectivo para que tú construyeras. O sea, todo eso se da. Los que tienen mucha dignidad específicamente no aceptaban eso, porque eso es un arma de doble filo. Te están dando una cantidad y figura una cantidad que tú recibiste, pero al no recibir la cantidad que supuestamente había ubicado, pues tienes que bajar la calidad de la construcción que estás haciendo. ¿Y quién al final sale mencionado? Pues la responsabilidad la tiene uno cuando recibe fondos para ejecutar una obra. Si no son suficientes, pues bueno,
tienes un problema al final. Y vemos muchas obras que han sido iniciadas y luego no salen los recursos y la obra es abandonada. ¿Cuántos caminos, carreteras, vemos construcciones? O algunos la han cobrado completa y no la han construido también. Eso también parte de esa mafia del mismo tigueraje político de la gente de poder. O lo construyen con una calidad que no es la debida. Te hacen una carretera y ya a los 2 meses la carretera está destruida, porque no le hacen las obras hidráulicas, el manejo de las aguas de lluvia, aguas residuales, o muchas veces te usan una cantidad insuficiente de material de relleno, o el asfalto que usan no es el indicado, y vemos nosotros que andamos por el país entero, vemos cientos de kilómetros de carreteras reconstruidas en un tiempo reciente o del pasado, que son prácticamente intransitables. Y ni hablar de los caminos vecinales, que ahí es peor la cosa todavía. Tal vez la carretera que más llama la atención es la de Samaná. Mucho problema en esa carretera, mucho problema. Sí, una carretera sumamente insegura, sobre todo eso, un trazado sumamente peligroso para los que se trasladan por esa vía, pero sumamente costosa, cara en su ejecución y sobre todo en la forma como se negoció esa carretera. Ya eso es sabido. Ahí se violó todo, ahí se violó todo se violó ahí, porque esa carretera es una carretera turística, y lo que implica una carretera turística que tiene que tener doble vía de ida y vuelta, que tiene que tener ciertas condiciones para... ¿Tú sabes la gente que ha muerto, doctor, en esa carretera? Así es. Y lo que va a pasar todavía, porque hasta ahora no se plantea corregir esos grandes males que ha creado esa carretera. Con el peaje sombra, que ya eso ya es un tema, pero todo el tema, el vicio de construcción que tiene la carretera también, eso no está en el tapete de poder enmendar ese daño que se hizo a esa carretera y lo que ha implicado y lo que va a seguir implicando hasta el día de hoy. Precisamente una de las carreteras más caras por kilómetro que se ha construido en el país. En el mundo. Sí, son 100 y pico de kilómetros que tiene la carretera, o sea que el planteamiento es correcto en términos de lo que sería el ahorro de combustibles y de tiempo, pero eso se duplica o se borra cuando tú piensas en la cantidad de personas que han muerto o quedado con lesiones permanentes por ir por esta carretera con poca seguridad, pero sobre todo el desangramiento que significa para el país el pago del famoso peaje sombra, que lo tuvieron en la sombra por mucho tiempo, hasta que se logró descubrir. Y creo que son 2.000 millones al año que hay que pagar a los constructores de esta carretera, y realmente por ese concepto ya la carretera misma se ha pagado varias veces. Son parte de los negocios que hacen estos gobiernos entreguistas, pero también sabemos que es para su beneficio, porque hay gente que está cobrando sus comisiones todavía de ese dinero que se destina desde el Estado para subvencionar el tránsito por esa carretera. Como decía, una carretera que se ha cobrado en sangre también una gran cantidad de vidas, ha dejado orfandad en los hogares dominicanos, y sobre todo el costo para el Estado, el costo para el erario, dinero que se puede utilizar para construir otra carretera, otros caminos, hay que regalárselo impunemente a este grupo que con la complicidad de muchos funcionarios de la época, y bueno, todo el mundo lo denuncia. El peaje sombra ya es altamente conocido, se ha debatido incluso, creo que hasta en las cámaras legislativas, la pertinencia o no, pero nadie se ha propuesto ya superar ese negocio, ese mal negocio para el país. Es algo que llama la atención, llama mucho la atención, Jacinto y Juan Francisco. Los problemas, porque sean viejos, no dejan de doler, y es posible que los que firmaron ese contrato en contra del pueblo dominicano en algún momento deben ser perseguidos judicialmente. Si no se pueden condenar en un tribunal,
por lo menos una sanción moral, una condena moral, que el pueblo sepa, su familia, que ante la sociedad significan poco, porque el que se beneficia de los bienes colectivos en circunstancias tan degradantes como esa, pierden categoría en la sociedad, y en otras sociedades en la antigüedad eran separados de manera definitiva de ella, porque se equivocaron y le hicieron un daño al universo, a la población completa. Porque fíjese, la contabilidad de difuntos que tiene esa carretera, gente con trauma permanente, son grandes. Entonces esta gente anda con su dinero en los bolsillos disfrutándolo. No sabemos en qué país, en los sectores lujosos de la sociedad dominicana, pero es un dinero que ha sido robado. Y un dinero, don Juan Francisco, que son a base a préstamos. Yo veo al Estado, a cada uno de estos funcionarios, como si ellos tuvieran una tarjeta de crédito que le dan permiso para que ellos gasten lo que sea y hagan lo que quieran con la tarjeta. Y luego entonces la tarjeta, como no son ellos que la van a pagar, entonces vamos a pasarla para beneficios muchas veces personales. Entonces yo creo que hay que tener creando la conciencia, porque uno ahora mismo, inclusive en este gobierno, la cantidad de préstamos que se ha estado realizando ya van más de 2.000 millones de dólares de préstamos. Yo me imagino lo que va a pasar de aquí a los 3 años que le falta de gobierno. Yo sé que ahora pues, se puede justificar por toda la crisis que hay a nivel mundial, por todo el tema de este coronavirus, de cómo impulsar la economía y que hay que responder a ciertos compromisos políticos, y cada provincia, cada pueblo está exigiendo al gobierno obras, y él anunciando de que va obras y obras. Entonces al final, ¿de dónde van a sacar esos recursos? Es a base a préstamos. Todas las semanas, si le damos seguimiento a lo que pasa en el Congreso, vamos a estar mirando que se están aprobando 100 millones de dólares, 200 millones, 300 millones. Y eso es, al final, esos préstamos, ¿con qué lo vamos a pagar? Tal vez usted no lo va a pagar ahora, ni el doctor, ni usted, ni yo, para una generación que viene ahí atrás, que le estamos dejando un país empeñado, endeudado. Y eso no está tan frágil, porque es una economía dependiente, en cualquier momento se puede ir a la debacle. Entonces ahí veremos la consecuencia de todas esas corrupciones que hemos tenido, esos préstamos y toda esta sobrevaloración de los presupuestos de las obras. Y ahí vamos a sentir nosotros entonces la consecuencia de esto que está pasando, doctor. Sí, eso es cierto. Yo no estoy en desacuerdo con los préstamos, siempre y cuando tú lo utilices para inversiones que vayan a traerte beneficios. O sea, la lógica es esa. Tú no puedes hacer un préstamo en tu casa para tú comprártelo de ropa y para tomártelo, para bebértelo y para disfrutarlo, ¿no? Tú tienes que hacer un préstamo para tú comprar una casa, para construir una casa, para poner un negocio que te permita a ti tener los recursos para tú mantener tu familia y cubrir lo que es el costo del préstamo. Pero aquí tenemos un festival de préstamos. El Congreso muchas veces, y eso es una crítica que le hago a los congresistas, simplemente son sellos gomígrafos que van a aprobar todo lo que les llega en términos de préstamos, y después se desbandan entonces aprobando aumento de impuestos. O sea que es un doble robo, porque endeudan al país y al fin y al cabo esos préstamos los pagamos nosotros, la población, pero también en vez de traernos mejoría con obras, lo que nos trae entonces es perjuicio, porque nos inventan los impuestos con el fin de pagar esos mismos préstamos. Ni tenemos entonces las obras que necesitamos para desarrollar nuestra economía personal y como país, pero al fin y al cabo nosotros tenemos, de lo poco que producimos o de la disminución de nuestros ingresos, tenemos entonces que pagar todos esos préstamos que de manera irresponsable estos gobiernos han tomado. Y los que están para vigilar eso, pues simplemente también se benefician de ese festival de préstamos irresponsables que a veces no nos damos ni cuenta, que a veces lo vemos en el periódico, pero ni nos damos cuenta qué es lo que están aprobando.
Solamente al final, cuando hablan que hemos tomado 10,000, creo que andamos por más de 20,000 millones de dólares tomados en préstamos en los últimos tiempos. ¿Y dónde están esas obras para las que fueron tomados esos préstamos? Muchos incluso son préstamos prácticamente de consumos que toman. Digo de consumo porque son utilizados con qué sé yo, para desarrollar una iniciativa, para modernizar, qué sé yo, las redes, para modernizar no sé qué cosa, un proceso que al fin y al cabo ni lo hacen, ni tiene importancia, ni tiene relevancia a la hora de establecerse ver en qué lo invierten. Y tenemos obras allí muy cuestionadas, como el caso de Punta Catalina, que al final la sobrevaluación fue casi del 100%. O sea, la cotizaron en menos de 1,000 millones y terminó costando casi 3,000 millones, 2,000 y pico de millones de dólares. Entonces, esos son de las cosas que vemos, de los despropósitos, que a veces nos pasan, qué sé yo, por los ojos, y no nos damos cuenta cuál es la real situación y cómo nos dejan cada vez que pasa un gobierno, y sobre todo cuando pretende quedarse después del término de su mandato. Ahí es que la cosa se pone difícil, porque ahí es que se le abren todos los apetitos a los gobiernos que hemos tenido. Esa es la situación. Ojalá que nosotros en esta etapa, Voz para el Cambio ha estado apoyando todo lo que signifique moralizar el Estado. Ojalá que las autoridades actuales lleven su récord bien llevado, porque en el futuro pudiera preguntársele por qué cogió tanto dinero prestado, cómo lo invirtieron, porque en la República Dominicana hay que crear una cultura de respeto al dinero del patrimonio estatal. Y entonces, en ese sentido, Voz para el Cambio no trasciende, no retrocede, porque lo que estamos haciendo hoy lo podemos repetir mañana sin que no haya contradicción entre nosotros. Así es. Pero vemos... Creo que volvimos otra vez al mismo punto anterior, otra imposición del tiempo. Para ir ¿Alguna palabra, doctor, para ir a la pausa y luego venir con otro equipo que está ahí preparado? Voz para el Cambio tiene esa facilidad de tener un grupo de analistas aquí para estar llevando al público, a los amigos que nos siguen, actualizando los temas trascendentes de nuestro país. ¿Alguna palabra ya final, doctor? ¿Cómo no? Pues desearle a nuestros amigos, a ustedes, mis compañeros, y a los amigos que nos ven y nos escuchan, amigos y amigas, pues que tengan un buen día, que se cuiden mucho, que observen la medida de distanciamiento y de cuidado de ustedes y de sus familias, que asistan a los centros de vacunación, los que aún no han recibido sus dosis de vacunación, y sobre todo pues tenemos que ya plantearnos algunas discusiones. Vemos ahí como el colegio de abogados, donde son ustedes, la casa gremial de ustedes está siendo pues cuestionada, ¿verdad? Con una auditoría. Desacato. Un desacato ya han pronunciado. Y yo creo que sí, que aún los gremios debemos estar también, debemos estar con un ejercicio diáfano, e incluso debemos estar abiertos también a que nos auditen, porque de una u otra forma recibimos... Yo le voy a dejar a ustedes un interrogante, porque si Juan Pablo Duarte pidió o rindió cuentas sin que nadie se lo pida, yo pienso que en la República Dominicana nadie tiene que negarse. Así es. Si tú no tienes nada que esconder, si tú has hecho un ejercicio diáfano y los recursos los has manejado bien, no hay ningún problema con que te auditen. Tú debes pedir que te auditen cada cierto tiempo. A nosotros nos indicaron el camino. El que se quiera torcer, esa es su responsabilidad. Es su problema, ¿verdad? Sí. Lamentablemente, yo lo siento mucho. Bueno. Gracias, doctor. Será hasta el próximo lunes. Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio. Vamos a una pausa. Juan Francisco va a trabajar ahora también. Yo me quedo aquí a acompañar a los colegas que van a ser parte del panel. Qué bueno. Éxito. Gracias. Vamos a una pausa, Natanael.